Mi primer domingo del tiempo ordinario. Jesús nos viene a anunciar su reino. El centro de la predicación de Jesús va a ser el reino de Dios, pero no el reino de poder que esperan los contemporáneos de Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta dos parábolas, donde Jesús establece cuál es la auténtica naturaleza del reino. Un reino que no vendrá por la acción de la humanidad, sea cual sea, porque el reino es exclusivamente semilla y acción de Dios. Podemos rezar por la venida del reino, como decimos en el Padre Nuestro. Podemos suspirar a Dios día y noche. Tenemos que buscarlo, luchar, anhelar su venida, prepararnos y seguir siempre preparados para ser ciudadanos del reino. Pero nadie lo puede hacer contando con sus propias fuerzas, ni realizar su aparición, ni acelerarla, ni retardarla, ni impedirla. La semilla crece por sí misma, nos recordaba hoy el Evangelio. El reino viene solo por la virtud y la gracia de Dios. El reino es un acontecimiento que sobrevendrá a la humanidad, un bien que se nos ofrece. El reino está en medio de nosotros, este reino ya está presente, como nos dice el Señor. Si yo expulso demonios con el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aunque las circunstancias del mundo nos hacen muchas veces dudar de su presencia. ¿Cómo es posible que el reino de Dios esté presente en una sociedad donde abunda la injusticia, el dolor, los abusos de los poderosos, el hambre y la miseria en gran parte del mundo? El reino de Dios está presente con todos estos inconvenientes, porque su presencia es pequeña, casi insignificante como el grano de mostaza, esa pequeña semilla. Así es el reino de Dios. Su apariencia es la del grano de mostaza, pero dentro de ese granito está lo que ahora es insignificante, está ahí el poder de Dios, porque es la fuerza de la germinación y de la vida, esa fuerza que hará crecer la semilla del reino hasta que llegue a hacerse ese gran árbol que acoja aves del cielo, ese árbol anunciado ya por el profeta Ezequiel en la primera lectura, ese cedro magnífico que surge de una pequeña rama, como veíamos en esta primera lectura. Pero para eso tenemos que ser tierra que acoja esa semilla de Dios, tierra que se deje mojar, que se deje impregnar por el agua viva que quita la sed. Y Él es el que va a tener que trabajarla. Y nosotros tenemos que tener la paciencia del labrador, porque nosotros somos ciudadanos del reino. Y tenemos que dejar que crezca ese reino por sí mismo, sabiendo que viene por la gracia y el poder de Dios. Pero la paciencia no supone inmovilidad. La venida del reino lleva a nosotros la exigencia de la conversión y de la fe, pero de una fe viva, que actúa por el amor y que nos lleva a cumplir el programa de las bienaventuranzas para heredar el reino. Y por encima de todo, el cumplimiento del mandamiento del amor, sabiendo que el mayor amor implica dar la vida por los demás. A mí me gusta utilizar otra parábola. Nosotros somos ese labrador. Dios nos da la semilla y la ponemos en la tierra. Pero cuando alguien planta una semilla, tiene que seguir cuidándola. A veces hasta que dé fruto tarda. Hay que quitar las malas hierbas. Hay que quitar las hierbas de la incomprensión, de la inmisericordia, de la desesperanza, de caer en la tentación de la crítica. Todas esas hierbas hay que quitarlas para que la semilla pueda surgir. Y hay que tener bien abiertos los pasos del agua, de esa agua viva que nos da, de esos sacramentos, de esa oración que vienen a dar ese agua viva al mundo para que el mundo pueda beberla. Y poco a poco ir trabajando para dar fruto. Pero hasta en la noche oscura, cuando no se ve nada, en la huerta hay que seguir trabajando para que no salgan esas malas hierbas. Hay que seguir trabajando en nuestra vida, aunque no veamos fruto, para que un día pueda germinar esa semilla que Dios nos ha entregado y nosotros hemos plantado. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha con bondad nuestras súplicas, pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza. Concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para que al poner en práctica tus mandamientos te agrademos con nuestros deseos y acciones. Este domingo nos recuerda
que el Señor es la fuerza de los que en Él esperan. Es por tanto que Dios escucha con bondad todas aquellas oraciones que le presentamos, pero debemos hacerlo con fe verdadera y desde el fondo de nuestros corazones. Esta es una condición para que nuestra oración sea verdadera. Otra de las cosas que suele quedar clara con nuestra oración es la fragilidad de aquellos que nos llamamos cristianos. Esto es porque sin la gracia de Dios nada podemos hacer. De ahí que sea fundamental en nuestras vidas esa gracia, para poder poner en práctica los mandamientos de la ley de Dios, y que nuestra vida, tanto de pensamiento, deseos, como de actividad, acciones, sea un lugar para el encuentro con Dios. Oh Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente, concédenos que por tu bondad, que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu. En la oración sobre las ofrendas, comenzamos hablando de la doble condición de los dones, presentados por cada uno de nosotros. La material y primera, que sería para la alimentación de esta vida, y la espiritual o segunda, que nos habla de la renovación que ejercen en nosotros los sacramentos, que nos llevarían a la vida eterna. Por eso, la bondad de Dios pedimos que no nos falte en la ayuda de la gracia, en este caminar por este nuestro mundo. En el cuerpo y en el espíritu necesitamos esa ayuda para ser testigos de Dios resucitado. Quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Prefacio 1 de los dominicales. En este prefacio encontramos un resumen muy sintético de la historia de la salvación. Comienza con el recuerdo de que en el misterio pascual es donde se realiza toda la maravillosa obra de salvación de la humanidad, que se concreta en sacarnos del pecado y de la muerte, a la categoría de ser hijos e hijas de Dios. Somos estirpe elegida, y por el bautismo debe vivir su sacerdocio real, que nos convierte en miembros del cuerpo de Cristo, o como lo dice el prefacio, en nación consagrada. Dios nos ha comprado, nos ha convertido en pueblo de su propiedad, para así pasar de la oscuridad a la luz y ser testigos y portavoces de las maravillas del Señor. Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad en tu Iglesia. Terminamos la Eucaristía reconociendo la unión que tenemos con Dios por el sacramento que acabamos de realizar, es decir, la recepción de su cuerpo y de su sangre, que anticipan la vida en la presencia de Dios, ese modelo de unidad, de unión, al que está llamada también la Iglesia.